que las comunidades humanas han establecido con diferentes componentes de la naturaleza, como pueden ser hongos, plantas, animales, ¿cierto? Y en los cuales la rama específica que se encarga de los peces se denomina etnoictiología. Básicamente lo planteo aquí como una herramienta de manejo pesquero en la Amazonía colombiana porque una de las principales fuentes, digamos, de recurso y de fuente de nutrición para las comunidades amazónicas, ribereñas o de los lagos es la pesca. Y acá lo que estoy mostrando es algo que para mí, digamos, también tiene una representación muy importante porque fue un sitio en el cual pude permanecer, digamos, una buena cantidad de tiempo. Y es el dibujo realizado por un pescador artesanal, amigo, artista, en el cual él está mostrando lo que sucede durante la época de las aguas bajas y donde se puede identificar, digamos, cuál es como una de las características de los peces que se encuentran en esos ambientes en este momento que podamos llamar de confinamiento, ¿sí? Porque al reducirse el espejo de agua, los peces se concentran, digamos, en estos ambientes. Este es el temario de la presentación que vamos a tener, donde vamos a ver unos elementos introductorios, hablar acerca un poquito del área de estudio, cómo se dio este inicio del proyecto de las pesquerías de los lagos de Yaguarcaca, la importancia de lo que ha sido denominado el diálogo de saberes, posteriormente el establecimiento de un proyecto que tuvo como objetivo determinar las redes tróficas, o sea, cómo era el comportamiento, digamos, de los organismos presentes en los lagos, quién consumía quién estaba en qué momento, cómo era parte de eso, utilizando tanto el conocimiento científico como el conocimiento local como un elemento, digamos, de fortalecer esos procesos, digamos, que también desde las comunidades hacen parte de su día a día, como es el manejo de toda esta cantidad de organismos con los cuales, digamos, cohabitan. Posteriormente, otra etapa que es el manejo de las pesquerías ornamentales a partir del conocimiento tradicional de los denominados piaveros. ¿Por qué piaveros? Piaveros es el nombre, digamos, en portugués que tienen los pescadores que se encargan de la colecta y comercialización de peces ornamentales, porque en portugués estos peces pequeñitos se denominan aspiados, ¿cierto? Y básicamente era importante también como registrar, digamos, ese tipo de conocimientos que ellos manejan. Luego vamos a tener un poquito un enfoque también de la importancia desde la parte educativa de esta información que, digamos, nosotros tenemos, porque hay que tener en cuenta también que este tipo de investigaciones también es importante poderlas ayudar a divulgar porque nos evidencian, digamos, todo ese conocimiento que nuestras comunidades han tenido a partir de la permanencia en los territorios y de las relaciones que han establecido con los otros organismos con los cuales cohabitan. Y por último, después de tener ya nuestras conclusiones generales, pues también los agradecimientos para las instituciones que han apoyado el proceso. Entonces, aquí les voy a presentar este pequeño video en el cual vamos a ver cómo desde la importancia que tiene el ciclo hidrológico del río Amazonas, que es el gran modelador de todas las relaciones entre los diferentes organismos, las personas que habitan en el trapecio han aprendido, digamos, a permanecer y aprovechar, digamos, esa estacionalidad que hay ahí. Entonces, vamos acá. ¿Por qué era importante esto que les acabo de mostrar? Porque era para mostrar cómo en el ciclo, digamos, de las 52 semanas de un año, cambia tanto la dinámica de los ambientes en el río Amazonas, porque es básicamente, digamos, el eje principal que va a articular los procesos que se dan, digamos, en el sitio en el cual
pues se realizó, digamos, esta investigación, que es lo que estoy mostrando yo acá en la imagen, que se ve en la parte superior derecha que dice Lagos de Yaguarcaca. Estos lagos de Yaguarcaca son un cauce abandonado del río Amazonas, que si se dan cuenta, pues se ve muy próximo, el cual, pues en la época de inundación, ¿cierto? Sus aguas llegan hasta estos lagos y finalmente estos ambientes se convierten en los sitios, para que se den una idea de lo que sucede, digamos, con los arrecifes de coral, donde muchos peces van a dejar, digamos, sus larvas, y los huevos se van a desarrollar de tal suerte que va a ser un sitio propicio para el desarrollo de los estadios juveniles de muchas especies. Entonces, ¿qué es lo importante también de mostrar este sitio donde trabajamos? Uno, es un sitio que culturalmente pues es muy rico. No olvidemos que esta ciudad de Leticia, digamos, queda límite con Tabatinga, que es una ciudad brasilera, y al atravesar uno el río Amazonas está llegando a la población de Santa Rosa en Perú. Entonces, ese entorno también es muy importante porque se comparten también muchos elementos de otras culturas, aparte de todo el bagaje cultural que las culturas indígenas de la zona, ¿cierto? Donde hablamos que en la Amazonía colombiana podemos perfectamente hablar de más de 30 grupos indígenas activos, pero que en este sector en particular, digamos, del trapecio, las dos etnias más importantes, podemos pensar que están de primera mano los ticuna, ¿cierto? Los cocama y muchas otras etnias como los yaguas, como muinanes, como cubeos, como los Muina NPOD, que es la denominación que se le ha dado también a los huitotos, que han ocupado estos sectores también por procesos de pronto de desplazamiento también desde sus zonas originales. Otro aspecto muy importante es de que este sitio de la Amazonía tiene una temperatura promedio entre 25 y 28 grados centígrados, pero hay una temporada del año que es muy interesante de tener en cuenta porque la temperatura del ambiente puede llegar a estar por el orden de 17 o menos grados centígrados, que es lo que se llama el friaje, afriage en portugués. Importante porque eso también es un dinamizador de muchos procesos ecológicos en relación de pronto con los organismos, en especial los organismos de los ecosistemas acuáticos, que se pueden ver muy influenciados, y a pesar de que estos ciclos del friaje son cortos, o sea, son usualmente de tal vez unos pocos días, pero pueden ser grandes modificadores y generar cambios en las comunidades presentes. Otro aspecto importante es de que estos lagos de Yaguarcaca, si se dan cuenta, si tenemos la comparación, serían prácticamente, si tenemos como símil a la ciudad de Bogotá, serían un humedal, como podemos pensar, digamos, en el humedal de pronto, por decirlo, del burro, ¿cierto? Y es tan directa la relación de estos lagos de Yaguarcaca con Leticia que de esta fuente es de donde se extrae el agua que va a ser utilizada y que se potabiliza, digamos, en términos generales, porque no es tampoco una buena calidad de agua, pero es la que se utiliza como agua de consumo en la ciudad de Leticia. Tiene algo también aquí muy interesante, y es que resulta que cuando yo hice, digamos, mi trabajo de pregrado, pues se dio, digamos, una posibilidad muy particular porque se dio un trabajo conjunto entre universidades pues, colombianas con apoyo de universidades también de España y recursos que permitieron que fuéramos un grupo de estudiantes de biología a realizar, digamos, como una caracterización preliminar prácticamente de los peces que habitaban en la zona próxima a Leticia, de la cual salió este producto que es, digamos, un libro que pudimos, digamos, generar desde la Universidad Nacional en Bogotá, pero que se desarrolló, digamos, en Leticia, en el cual, pues, yo pude participar y del cual me quedó, digamos, una gran duda, una gran, digamos, como inquietud, porque si bien nosotros trabajamos con los pescadores y eran, digamos, nuestros colaboradores y demás, pero, pues, digamos, yo decía, bueno, ¿y cómo se podrá hacer como un manejo de esos recursos pesqueros? ¿Qué conoce la gente? ¿Qué hace? Y esa parte, digamos, en ese momento, pues, no se abordó, lo cual me llevó, digamos, a mí a pensar de que
había que buscar, digamos, otra forma de tener herramientas, de conocer experiencias, y en esa medida, pues, pude viajar a Venezuela para estudiar a través de una beca. Bueno, yo voy a ser muy honesto con ustedes, digamos, yo he podido estudiar estos cursos en el exterior y demás, pues a partir, digamos, de ser hijo de universidad pública, de que ella me ha brindado como las posibilidades y que a partir de becas, de posibilidades, pues, de que te des a conocer y demás, es la forma en la cual tú puedes acceder, digamos, a esas posibilidades de pronto de poder incrementar de pronto esos conocimientos y sobre todo también como esas inquietudes. A partir de eso, pues me di cuenta que pues, si uno habla de manejo de fauna silvestre, uno no puede hablar, digamos, de que yo voy a aprender, no sé, hablar en chigüiro o hablar con el pirarucú, sino que voy a hablar con las personas que están en los entornos en los cuales están esos organismos, ¿cierto? Entonces, era pensarse cómo uno desde esa visión, digamos, de biólogo, puede también proyectarse para ayudar a generar, digamos, unos procesos de diálogo, diálogo de conocimientos, en los cuales ellos tienen mucho para enseñarnos, nosotros somos los que estamos visitando sus territorios y aprendiendo, y de la misma forma podemos también aportar en la medida de los elementos que también ese conocimiento que la universidad nos permite nos lleva también a generar ideas, planteamientos, inquietudes que pueden ser interesantes y a la vez compartidos con ellos para poder generar ese proceso. Entonces, a partir de eso me di cuenta de que las personas de las comunidades manejan un conocimiento local ecológico muy profundo y aparte de eso, pues tienen una manera gráfica de poderlo expresar. Entonces, aquí les estoy mostrando lo que serían dos periodos, digamos, del ciclo hidrológico, ¿cierto? El lado izquierdo corresponde a la época de las aguas bajas. ¿Cómo lo podemos determinar? Porque si se dan cuenta, el árbol tiene una parte amarilla, una línea, y una parte verde superior. Lo que me está indicando eso es de que el nivel del agua descendió y todo lo que está en amarillo es lo que quedó o estuvo inundado antes. De la misma forma, en el lado derecho lo que estamos viendo es el proceso de cómo se dan las aguas en ascenso, ¿cierto? Y comienza a irse llenando el río. Esto desde el conocimiento local. Y acá el otro resto del ciclo, porque en la parte izquierda tenemos la época de aguas altas. ¿Cómo lo identifico yo? Porque si se dan cuenta, en el borde, que es lo que se ve en la parte de atrás de la persona que está pescando aquí con flecha, con arpón, no se ve nada de playa, ¿cierto? Se ve todo absolutamente cubierto de agua, mientras en la imagen de la derecha se ven playas, se ven esos playones que estarían en la parte de atrás, digamos, de la vegetación. Eso lo que me está indicando es de que son dos épocas completamente contrastantes y a su vez lo que en un momento está cubierto por agua, en otro momento puede estar en tierra perfectamente. Lo cual también es muy importante porque las dinámicas ecológicas van a cambiar completamente en esos momentos. También aprendí de que las personas en la comunidad manejan algo que es la toponimia. Y esa toponimia, por ejemplo, nos llevó a que nosotros en un principio hablábamos de que los lagos de Yaguarcaca eran básicamente cuatro cuerpos de agua. Nosotros hablábamos del lago 1, 2, 3 y 4. Pero hablando con las comunidades nos dimos cuenta de que había algo mucho más fino, mucho más detallado donde ellos, esto es solo una muestra, lograban diferenciar más de 21 cuerpos de agua distintos en lo que nosotros decíamos que eran esos cuatro. ¿Por qué? Primero porque están mostrando, digamos, la conectividad que hay entre los ambientes como son la quebrada, los lagos y el río, y a su vez porque ellos conocían, digamos, muchos sectores que no eran, digamos, fáciles de acceder para nosotros, también por el tema a veces de las investigaciones tan cortas, pero que para ellos eran fácilmente identificables y a su vez que tenían unas características ecológicas que eran particulares. Entonces, a partir ya de tener, digamos, como esa experiencia y demás, nos llevó también a pensar, bueno, si nosotros queremos comenzar a generar procesos en los cuales habíamos ya identificado que en los lagos se hablaba de que había una disminución fuerte en cuanto a los recursos pesqueros que en años anteriores existían. Entonces, ellos nos hablaban, por ejemplo, de que de pronto ustedes han escuchado acerca del pirarucú. ¿Qué es el pirarucú? Un pez de perfectamente puede llegar a tener tamaños de 2,50, 3 metros, llegar a tener 300 kilos.
y que en estos lagos, digamos, cuando comenzamos a investigar, resulta que este pez ya no existía, o sea, hubo procesos de extinción, digamos, local, ¿cierto? En esencia. Lo mismo, muchos de los grandes peces predadores ya no se encontraban o se encontraban en muy pocas cantidades o lo que se pescaban eran solamente juveniles. Entonces esto nos llevó, digamos, a nosotros a pensar, bueno, si esta comunidad a través de la cual, digamos, comenzamos a reconocer esa problemática, esta es la comunidad de la playa próxima a los lagos de Yaguarcaca, sería interesante mirar cómo podemos abordarlo pues desde una forma pues compartida entre las personas de la comunidad y nosotros como investigadores pues por parte de la universidad y posteriormente muchas otras instituciones que también pues se han ido vinculando a estos procesos. De tal suerte que, como ya les mostré, al haber reconocido que ellos trabajaban muy bien, digamos, la ilustración, prácticamente es como si tuvieran un dron en sus cabezas para poder visualizar los lagos. Entonces, aprovechamos ese potencial de las personas y comenzamos a desarrollar proyectos en los cuales se veía, digamos, la necesidad de incorporar, digamos, esa pertenencia de las personas a su territorio y de saber, digamos, cómo poderlo, digamos, también manifestar para llegar a algún proceso más adelante con las entidades encargadas. Para eso comenzamos entonces a trabajar con personas mayores. Luego nos dimos cuenta de que era muy importante la participación de los niños y de los abuelos, ¿cierto? O sea, todas las personas del conjunto de la comunidad son fundamentales porque todas, sea desde su visión y sea desde su labor, tienen algo para decirnos y todos deben aportar. Es muy interesante. Entonces también después aprendimos que la importancia de la mujer pescadora era fundamental y era parte también de esas dinámicas. Ya entonces, después de haber generado, digamos, esos procesos de confianza, porque esto no es de llegar de pronto de un día para el otro y que las personas se vayan a abrir a contarte sus cosas y demás, porque pues, los procesos humanos se basan en esas relaciones de confianza para que se pueda realmente establecer algo más duradero. De tal suerte que comenzamos a realizar pues unas visitas periódicas, a compartir con las personas de la comunidad, con los chicos, y se dieron estas actividades que fueron talleres de pintura, talleres con acuarela, elaboración de murales, con los cuales nos dimos cuenta de que los niños también eran unos grandes sabedores del entorno en el cual habitan. Y esto lo puede, digamos, demostrar fácilmente. Encontramos estas 4 láminas, donde, por ejemplo, en la parte superior izquierda lo que vemos es un bote, ¿cierto? Que está sacando los peces que quedaron enredados en las mallas, pero vean los detalles, digamos, de que el pescador en la parte de atrás, digamos, viene el delfín rosado, ¿cierto? Eso también nos está evidenciando que ellos sabían que el delfín en algún momento sacaba esa pesca que de pronto sus padres estaban, pues también en ese momento extrayendo, digamos, de las redes. Pero lo otro muy importante es ese manejo del territorio, por ejemplo, acá donde se aprecia el río como fuente fundamental, el sitio de la playa como comunidad, ¿sí? Abajo, donde aparte de que los niños identificaban muy fácilmente las formas de los peces, ¿sí? Hay que aquí hacer la aclaración de que hablamos de un sitio en el cual hay en este momento registradas más de 260 especies para que se den un dato y digan, bueno, y ese 260, ¿cómo lo comparo? Pensarse que en el río Magdalena, entre sus diferentes ambientes como río principal, afluentes, lagos, ciénagas y demás, podemos tener un aproximado de más o menos unas 150 especies. Y si eso lo comparamos, por ejemplo, con las 60 especies que puede haber en un río gigante como es el Volga o el Danubio en Europa, es para que se den una idea de la gran diversidad que hay en este tipo de entornos, solamente si hablamos de la parte de peces. Ya digamos, con este proceso continuamos con algo que nos parece importante y es, bueno, la gente nos está ayudando, digamos, a entender este proceso y demás, pero ¿cómo podemos también desde la universidad ayudar a que las comunidades pues tengan también unos procesos de fortalecimiento por lo que es su entorno y demás? Y en esa medida no hay que olvidar que bajo la, digamos, la figura
los resguardos indígenas, las comunidades, digamos, pueden acceder a cierto tipo, digamos, de recursos por parte del Estado, pero el establecimiento de un resguardo indígena implica también una cantidad de procesos, entre esos que haya, por ejemplo, el plan de vida. ¿Qué es el plan de vida? Es como el eje estructurante de para dónde van esas comunidades, cuál ha sido, digamos, su permanencia y su arraigo de pronto en los territorios, y en esa medida también el llegar a generar algún tipo de documentos, pues es importante porque demuestra que se ha podido también de alguna manera pues compilar esa historia. Y en ese sentido pudimos desarrollar esto que fue la cartilla que denominamos la playa y los lagos de Yaguarcaca, ¿cierto? Esta cartilla estuvo, digamos, encaminada pues a ayudar a fortalecer ese proceso del plan de vida, ¿sí? Y en esa cartilla pues venían aspectos como el origen del resguardo, cuando fue, digamos, esos procesos de poblamiento, porque pues de estas comunidades pues no teníamos como mucha claridad al respecto, la toponimia acerca de los lagos, de sus sitios, de cómo era, digamos, esa visión desde el conocimiento local de los procesos del ciclo hidrológico del río, de cómo eso estaba relacionado, por ejemplo, con los procesos de agricultura, ¿sí? Porque no hay que olvidar que este sitio donde las personas habitan durante varios meses del año puede quedar completamente cubierto de agua. Por eso las casas, si se dan cuenta aquí lo vamos a devolver un poquito, eh, las casas, las personas de pronto las tienen ubicadas en, a ver, acá si lo podemos observar. Sí. Si se dan cuenta, miren acá que vemos los palos, digamos, de las casas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, esto era el puente. Este puente, ¿para qué se utilizaba? Para que en la época en que se inunda el lago, las personas pudieran pasar, digamos, a acceder a ingresar a la escuela a través, digamos, de ese puente. Porque, como les digo, en una época del año queda completamente cubierto todo el resguardo como tal. Pero es algo a lo cual las personas que habitan en la Amazonía están pues ya habituadas y que es parte de su dinámica, como les decía. Como vimos anteriormente, los indígenas tenían, digamos, una visión muy clara de todo su entorno territorial, y nos parece importante también poder registrar qué especies de peces se encontraban de pronto en esas temporadas. ¿Por qué? No olvidemos de que los peces, como muchos otros organismos, realizan migraciones, tienen unos ciclos, digamos, de vida en los cuales permanecen en distintos ambientes que son óptimos para el desarrollo pues de todas sus funciones, y en esa medida pues era interesante saber quién estaba en cada una de las temporadas. También porque luego de la investigación nos dimos cuenta de que así como de pronto nosotros de pronto a los que nos gusta el pescado, de pronto aquí en Bogotá, no sé, podemos comer mojarra o de pronto trucha, pero las comunidades de esta zona tienen, digamos, más de 70 especies que son consumidas por ellas, ¿sí? Hay de pronto unas 10 que son de mucha mayor preferencia, pero es para darnos cuenta también la diversidad, por ejemplo, alimenticia que pueda haber, digamos, en ese entorno. Y acá estos son los otros dos mapas elaborados, porque aquí lo que se hizo fue colocar las especies presentes en cada uno de los 4 momentos del ciclo hidrológico, o sea, aguas altas, aguas en descenso, aguas bajas y aguas en ascenso. Porque, como les digo, era muy importante determinar qué organismos estaban en ese entorno. Y esto era para mostrar, digamos, cómo las personas percibían también sus actividades, porque a través del apoyo de una fundación que a continuación, bueno, en la parte final ya en los agradecimientos pues lo haremos más explícito, nos ayudó también para generar a través, digamos, de esa relación entre las personas de la comunidad y las personas de la universidad, este tipo, digamos, de productos que eran láminas en las cuales se mostraban cuáles eran como los eventos más importantes que mensualmente se podían, digamos, dar. Y este es, por ejemplo, para que tengamos en cuenta lo que normalmente sucedería, por ejemplo, en este mes de marzo. ¿Qué sucede? Época de aguas altas en las cuales el río ya ha inundado los lagos, por eso se ve que los delfines están entrando, ¿cierto? Y a su vez, la pesca se va a concentrar en las mallas principalmente. Si estuviéramos en otro periodo, la gente estaría pescando, por ejemplo, con flecha.
Y de esa primera cartilla, entonces, pues quedó, digamos, la expectativa de generar también un documento que pudiese ser más enfocado directamente hacia el manejo del recurso pesquero, y en esa medida, pues a través de la universidad se logró generar esto que fue la cartilla del conocimiento local indígena sobre los peces de la Amazonía, lagos de Yaguarcaca. ¿Qué es lo interesante de acá? Primero, vean la calidad, digamos, de los dibujos que fueron elaborados por los artistas, ¿cierto? Cada uno de estos dibujos, digamos, era parte de lo que ellos transmitían de su conocimiento de los organismos. Pero el trabajo no se quedaba solamente en la imagen, porque lo que se hizo fue desarrollar una guía compuesta, digamos, a modo de unas fichas de infografías en las cuales, digamos, se daban aspectos como eh, la taxonomía de los organismos, cuál era el nombre, digamos, en lengua, en este caso, digamos, ticuna, cuál era el tipo de alimentación de esos peces, cómo se capturaba, si se capturaba para alimentación o no, o si tenía otro uso, por ejemplo, como ornamental, si era un animal que viviera en grupos, o sea, aspectos ecológicos también bien interesantes, si era consumido, cómo se consumía, serían de pronto aspectos relacionados de pronto con el manejo de ciertos peces que pudieran ser de pronto nocivos, ¿cierto? O sea, nocivos en que no se podían consumir o utilizar en cierta temporada. Y, por ejemplo, tenemos esta guía en la cual tenemos el temblón. Algo aquí también bien interesante es que no sabemos si esta es la especie Electricus, porque no hay que olvidar que recientemente, digamos, en menos de 5 años, ha cambiado prácticamente la taxonomía de toda esta familia, digamos, de peces eléctricos, en la medida de que se han encontrado pues nuevas especies, las cuales principalmente por herramientas genéticas y por aspectos, digamos, como caracteres morfológicos, se han podido diferenciar muy claramente pues, en Brasil, ¿cierto? Pero quería mostrarles este también es porque desde el mismo nombre del temblón, que en lengua se llama tabú, implicaba que puede ser un animal que causaba la muerte, ¿cierto? ¿Y por qué la muerte? Porque este es un pez que descarga electricidad, es un pez que, según los registros más recientes, hay una especie que puede descargar más de 850 voltios. Eso perfectamente pues, puede matar a una persona porque al desmayarse la persona pues se ahogaría, por ejemplo, estando en los lagos, estando pescando. Y lo otro también muy importante es que este pez no es consumido, digamos, por los indígenas por esa característica, porque dicen que también puede hacer daño para los niños, pero investigando en otras fuentes, por ejemplo, se ha determinado que se puede utilizar para utilizarlo de alguna forma como un tipo de control biológico, ¿sí? Y lo hacen a través de esparcir pedazos de la carne del pez en las chagras para evitar que haya el ataque de la hormiga, algo bien interesante desde el conocimiento. Luego de tener, digamos, esta etapa, y digamos aquí es una transición también como de mi proceso, digamos, también formativo, porque lo que fue, digamos, toda la parte del reconocimiento, digamos, de las pesquerías, su caracterización y demás, fue parte del trabajo de mi tesis de la maestría, ¿cierto? También entonces se lograron elaborar documentos pues divulgativos y documentos también científicos pues para pues tener ese compilado de alguna forma. Y resulta que acá, posteriormente entonces, luego de tener ya como esa idea, surgió también la inquietud de decir, bueno, este tipo de entornos y ambientes pues tienen unas características muy interesantes relacionadas con flujos de materia y energía, y sería muy interesante establecer, digamos, cómo son las redes tróficas enfocadas hacia digamos, el grupo de los peces y sus relaciones. Pero para mí era muy importante involucrar algo y es como uno de los puntos novedosos también de resaltar, era si ustedes de pronto investigan acerca de redes tróficas en los diferentes papers que hay, realmente no se suelen utilizar elementos desde el conocimiento local, o sea, se suelen tomar datos puros y duros de pronto para meter
en software de estadística, pero desde lo que hay en el conocimiento local, eso no se, no se había de pronto utilizado. Y en ese sentido, entonces, esta fue como la estructura metodológica que se utilizó. Básicamente, tenemos tres fuentes, que fueron la pesca, digamos, desde la parte científica, en la cual pues se colectaba, digamos, todo el material, se guardaba. La pesca artesanal que se hizo, digamos, a través del acompañamiento a lo que ciertos grupos, digamos, que eran los pescadores que, digamos, se pudieron reconocer como que tenían como mayor conocimiento, mayor experticia, realizaban en las 7 comunidades, digamos, que quedaban en la periferia, o que quedan en la periferia de los lagos de Yaguarcaca. Y eso también teniendo como referencia de que de muchas especies, de pronto se tenía también una información bibliográfica importante a partir de estudios tanto de aquí de Colombia como de otros países amazónicos, el caso Brasil o Perú. Con eso, entonces, se llegó a establecer una matriz con la cual se tenían los datos para determinar cómo era la composición y el funcionamiento, digamos, en términos generales, de esas redes tróficas en dos periodos contrastantes que fueron la época de aguas altas y la época de aguas bajas en los lagos. ¿Cuál fue la metodología? Como se dan cuenta, entonces, acá pues estábamos en una parte pues haciendo el acompañamiento pues con las personas en las pescas, posteriormente en la universidad entonces pues teníamos digamos el laboratorio, esto es todo en la sede de Leticia, donde pues el material se mantenía congelado, se realizaban después todas las mediciones correspondientes y llegar finalmente a la extracción de los contenidos para determinar qué era lo que tenían, de que se han alimentado los peces. Esto es, digamos, la parte, digamos, de la pesca científica, por decirlo en general, pero como elemento también, digamos, de retroalimentación, por así decirlo, de eso que damos nosotros elaborado. Si se dan cuenta, en la parte superior izquierda se ve, digamos, se alcanza a esbozar lo que es la portada de la cartilla de conocimiento tradicional pesquero. Entonces, realizamos actividades primero de aproximación hacia quiénes eran los mejores pescadores, ver cuál era de pronto su posibilidad de que nos acompañaran en el proceso, ¿cierto? Se dieron unas capacitaciones, pero utilizando las cartillas de conocimiento tradicional. ¿Por qué? En la medida de que el documento que uno utiliza de pronto con el texto científico, con el nombre científico, para las personas muchas veces no les dice nada, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que de pronto puedan tener imágenes y demás, sin embargo, para las personas era mucho más familiar y mucho más agradable el tener, digamos, dibujos de los que ellos usualmente realizan o personas de su comunidad realizan con los nombres tradicionales y con las características que ellos como pescadores están usualmente acostumbrados a asociar, ¿sí? De la misma forma, también a cada una de estas personas se les dieron los materiales como eran elementos para pesca, elementos para preservación de pronto de los ejemplares y se realizaban visitas cada 15 días a cada uno, digamos, de ellos en las comunidades, ¿cierto? Para comenzar a tener esos registros y a su vez también establecer otro tipo, digamos, de aproximaciones como era talleres en los cuales se podían realizar los calendarios ecológicos. ¿Qué es un calendario ecológico? Es una forma en la cual se pueden establecer cuáles son la oferta de recursos que hay en los diversos ambientes según las temporadas del año y de lo cual pues ellos conocen mucho y puede ayudar también en gran medida a determinar cómo puede ser el comportamiento de los organismos a lo largo de un ciclo hidrológico. Y a su vez también cuando no había la claridad de pronto de mucha de esa, por ejemplo, botánica de la cual todavía nos falta conocer mucho más, ellos también guardaban de pronto las muestras, ¿cierto? Tanto de lo que estaba en los contenidos estomacales o de lo que ellos sabían que se utilizaba como carnada o que era usualmente parte, digamos, de lo que en las comunidades de ribereñas en el sector se conocen como pepiaderos. ¿Y qué es un pepiadero? Es un árbol que al fructificar sobre el río o sobre los lagos, los peces se van a agrupar y van a ser en sitios en los cuales se colocan las mallas o se puede pescar más fácilmente. Acá, entonces, lo que quiero mostrarles es
cómo se da un poco de ese mismo tipo de conocimiento, y es que, por ejemplo, esto que son unos peces parientes de las pirañas, que se llaman las palometas, ¿cierto? Son colectadas en gran cantidad y son vendidas, digamos, en Leticia, pero es ese conocimiento a través de su constante, de esa constante relación con los organismos que les permiten ese conocimiento que se puede transferir, por ejemplo, en esto que es una red trófica vista desde el conocimiento local, porque tenemos en la parte, digamos, basal, lo que van a ser diferentes tipos, digamos, de pepas, de frutos, de hojas, que van a servir para alimentar a peces, digamos, del grupo de los carácidos, que están acá, o el grupo de los cíclidos, ¿cierto? Y en la parte superior lo que sería, digamos, un predador tope, ¿cierto? Que podría ser, como en este caso se lograba apreciar, de pronto un pez del género Brico, ¿cierto? Eh, era, digamos, en este caso identificado como el predador tope de esa red. De ese trabajo que se realizó con estas personas, durante un año entonces se logró establecer esto que es, digamos, el esquema general de lo que fue la red trófica, ¿cierto? Una red trófica que estuvo compuesta por 180 organismos, digamos, como constituyentes, y en las cuales, pues, como les digo, el enfoque estaba principalmente hacia la parte de las relaciones con los peces. Pero si nos damos cuenta, se logró realizar una determinación desde hongos, algas, pasando por protozoarios y después finalmente insectos y llegar a los peces. Pero acá quiero mostrarles, digamos, lo que son los aspectos, digamos, de la misma posibilidad del conocimiento generado a partir, digamos, de ese diálogo de saberes. ¿Por qué? Aquí lo que tenemos es una imagen constituida, digamos, por dos artistas. Yo lo que hice aquí básicamente fue vincular esas imágenes de los peces a ese entorno, ¿cierto? Para poderlo mostrar. Y esto es los peces en la temporada de aguas bajas en los lagos. Entonces se ve una gran cantidad de peces compilados, digamos, en los lagos, pero este mismo elemento, digamos, también se puede representar a través de otra serie, digamos, de herramientas como pueden ser los software, ¿cierto? Este es un software que se ha utilizado, digamos, para graficar las redes tróficas, que se llama el Network 3D, ¿cierto? Y en la cual se puede entender, digamos, de otra forma, pero que es bien interesante. Entonces, aquí lo que estamos viendo es de que en aguas bajas, estas bolas verdes corresponderían, digamos, a lo que serían los productores. Las de color café pardo serían los consumidores primarios, y lo que está en rojo serían los consumidores secundarios. Cuando hablamos de consumidores secundarios serían como los predadores tope, pero por ejemplo aquí se lograba también determinar esto que sería un bucle. Este bucle lo que me está diciendo es de que esta especie en particular, que puede ser por ejemplo un tipo de bagre, un siluriforme, puede estar teniendo, digamos, relaciones de canibalismo. Entonces, el bucle por eso se evidencia ahí. Esto para la época de aguas bajas. Y esta es la otra representación, por ejemplo, de lo que serían las aguas altas, desde también la visión del conocimiento local, que es también interesante y en lo que quiero destacar que es completamente un campo por investigar y por poder, digamos, llegar a reconocer y aprenderlo. Que mucho de ese conocimiento local, digamos, todavía nosotros no lo hemos podido incorporar porque ha faltado también de pronto más tiempo, más personas que quieran investigar y aprender. Y un ejemplo sencillo sucede con esto que está acá en este color rojizo. Son unas plantas que son denominadas por los indígenas y por los pescadores tripa de boca chico, y es una planta carnívora, es la Utricularia foliosa. ¿Por qué le dicen tripa de boca chico? Porque desde su conocimiento local, los bocachicos, digamos, por decirlo, muerden las partes, digamos, del tallo de las plantas. Cuando la planta comienza a podrirse, pues no olvidemos que el bocachico como tal no tiene dientes propiamente dichos, no tiene unas estructuras dentarias óseas, sino que tiene unos dientes labiales y se alimenta de eso. Entonces es algo que es, por ejemplo, algo muy interesante, pero que todavía no hemos podido de pronto poder llegar a registrar, pero es parte de ese mismo conocimiento.
y en esa misma medida todo el proceso del ciclo hidrológico, porque no olvidemos de que esto no es algo que se dé de manera, digamos, en un solo instante, sino que es un proceso gradual en el cual varias plantas van comenzando a tener sus procesos de floración, de fructificación, y en esas mismas medidas se van desarrollando, digamos, todos los otros procesos en los cuales los peces, como yo les comentaba, esto es la explicación del pepeadero, ¿cierto? Comienzan, por ejemplo, eh, ubicarse y agruparse debajo de las copas de estos árboles, pero a su vez, estos sitios también, por ejemplo, aquí lo que tendríamos que se vería un poquito acá en estas ramas son insectos, que a su vez al caer al agua hacen parte de toda la red alimenticia, digamos, de los peces. Pero esto entonces, como les digo, también se puede evidenciar aquí a través de este software de visualización, en el cual, si nos damos cuenta, miren la gran cantidad, digamos, de productores primarios, ¿cierto? Que son todos estos en verde, ¿sí? Y la cantidad, digamos, de consumidores primarios, pues ya es menor, ¿cierto? En cierta medida, porque también al haber mayor cantidad, digamos, de recursos, de fuentes, entonces hay, digamos, una mayor posibilidad, digamos, de que los organismos puedan aprovechar, digamos, esos óptimos que pueden darse a partir de las estructuras, digamos, alimenticias, ¿cierto? Porque no hay que olvidar que muchos de estos peces de la Amazonía tienen una tendencia, digamos, a ser omnívoros, a comer de lo que realmente se pueda, pero bajo ciertas condiciones van a poder aprovechar de manera óptima cierto tipo de alimentos, ¿cierto? Entonces, es algo para tener en cuenta también, porque es importante para tener en cuenta a la hora de pensar en un proceso de manejo. Esta es también para que veamos cómo desde el conocimiento local se puede explicar, digamos, parte de esos procesos que les estaba comentando. Es la migración de los peces cuando comienzan a entrar a los lagos que están inundados. Se dan cuenta, miren la cantidad de pastos flotantes y demás. Y en esta época, miren, por ejemplo, también ya hubo el consumo de insectos que caen de los árboles, hubo la salida de los juveniles de las quebradas, la predación por parte de algunos peces que lo siguen, lo mismo con las pirañas y aquí grupos de juveniles, y la entrada de bagres, que en esa época es cuando ingresan a los lagos porque está el óptimo alimenticio, digamos, para ellos. Acá entonces nosotros queríamos saber, bueno, ya tenemos como unas especies identificadas, como les decía, no se puede hacer con el gran total de especies a menos de que uno tuviera muchísimos recursos y tuviera, pues digamos, toda una temporada larga para quedarse, ¿cierto? Pero si tenemos en cuenta que las personas son las que están en esos ambientes todos los días durante muchos años y que han estado por generaciones ahí, ellos son los que nos pueden también ayudar a identificar y a reconocer esos patrones también de una manera un poco más práctica, porque pues nosotros como país, digamos, en el cual no se invierte en investigación y lo que se suele hacer son de pronto ciclos cortos en los cuales vamos 3 meses, estamos en un sitio, después de pronto si acaso volvemos al año, si se puede, o si no nos toca con lo que colectamos en esos 3 meses, pero eso no nos da una idea real, digamos, de cómo es toda la película de este tipo de entornos, y eso solo por dar un ejemplo. Imagínense también lo que sucede en otros tipos de ecosistemas. De tal suerte que aquí con las especies que pudimos identificar, que son las que tenemos aquí con colores amarillo y azul, ¿cierto? Era para mirar de pronto qué sucedía, digamos, con relación a los posibles cambios que tenían las especies y que de qué nos pudimos nosotros digamos, reconocer. Los que están, digamos, en color amarillo son los peces en los cuales durante las 2 temporadas, al hacer el estudio, digamos, de los contenidos estomacales, nos dimos cuenta de que tenían una dieta eh, diferente, ¿cierto? Una época en la cual tenían un óptimo, por ejemplo, el caso aquí de algo que es bien interesante, Cerrajamos rombeos, que es una de las especies de piraña, que durante la época de aguas altas, pues realmente era práctica porque si tenemos gran cantidad de frutos y semillas y demás, pues se lleva a comer de eso. Entonces, las pirañas, esta especie, digamos en particular, se alimentaba, digamos, de estas productos vegetales, pero en la época de aguas bajas, cuando ya la cantidad de recursos vegetales pues es mucho menor, mucho más escasa, pues ella entonces aprovecha su posibilidad de dedicarse a ser piscívora y comenzar a comer
peces más pequeños, aunque no olvidemos de que las pirañas no son consumidoras netamente de presas enteras. Puede haber algunas que pueden consumir peces pequeños, ¿sí? Pero en general lo que ellas hacen es de pronto, cuando atacan en estos grandes cardúmenes, pueden ir quitando pedazos, digamos, de músculo, de aletas de otros peces, y hay algunas que son muy especializadas y lo que hacen es que pueden eh, aprovecharse de una fuente que es bien interesante y es la de las escamas. Entonces ellas desescaman a los otros peces, se comen esas escamas y esa es, digamos, su dieta. Pero encontramos también que había algunas especies, como las que están señaladas en azul, que tenían una dieta permanente entre las dos temporadas, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante porque de alguna manera me estaba ayudando como a ayudar a determinar cuáles eran como las fuentes alimenticias principales y los gremios también más importantes. Cuando yo hablo de gremio es los grupos de organismos que están utilizando, pues para el caso de gremios tróficos, una fuente alimenticia en particular. Y acá entonces lo que voy a mostrar para que se den la idea es lo que está en color amarillo, ¿sí? Que está bordeado de color amarillo, son las especies que tuvieron cambios en su dieta en las dos temporadas. Esta imagen, como les digo, entonces ahí se aprecia, dice herbívoros en aguas altas, o sea, es el gremio de los peces que consumieron principalmente productos vegetales, ¿sí? Y que los que se encuentran en color azul fueron los que mantuvieron, digamos, ese tipo de dieta a lo largo de las dos temporadas. Que es también lo interesante de acá. Vean ustedes que la misma eh, diversidad de especies, digamos, es bien interesante porque no todas están comiendo, digamos, del mismo tipo de vegetales en un mismo momento. Entonces, esa oferta de recursos, digamos, es lo que también permite que de alguna forma haya posibilidad de alimentación pues para todos. Entonces, aquí en las siguientes imágenes que les voy a mostrar son básicamente cuáles fueron como las composiciones por gremios de especies, ¿cierto? Qué especies fueron las que mantuvieron la dieta, cuáles fueron diferentes, pero lo que quiero que se les quede como imagen es que esto parte desde el mismo conocimiento local, tanto desde las formas de los peces, porque todas fueron dibujadas por ellos, como de los tipos de dieta que también fueron identificados con la ayuda pues de esas pescas que realizaban los compañeros pescadores de cada comunidad. Entonces, aquí tenemos el grupo de los omnívoros. Cuando hablamos de omnívoros, son organismos que están alimentándose de dos niveles tróficos diferentes. Entonces, cuando hablamos de que un pez se está alimentando de algas y en otro momento se alimenta de insectos, o un pez se alimenta de detrito y en otro momento se alimenta de semillas, entonces es la idea que quiero que tengan en cuenta. Y acá, como les comentaba, los cambios, digamos, los sufrieron principalmente un pez que es conocido en lengua como el matupiri, que se llama Tenoricon hausleyanus, y el Ushuma yoshoku, que sería la piraña, en este caso negra, en Serrasalmus rhombeus. Entonces también era importante mostrarles de que las personas a cada uno de los organismos le tienen una denominación que responde a lo que serían las taxonomías locales. Estas taxonomías locales responden ¿a qué? A las formas en las cuales las personas identifican a los organismos en su entorno, ¿cierto? Entonces, eso les ayuda también a poderlos identificar, señalar y diferenciar de manera más sencilla. Entonces, un nombre puede señalar como pez redondeado con una mancha roja en la cola, ¿cierto? O pez que tiene el color de la pepa no sé, de un marí, por decirlo, o algo así. Entonces, eso es bien interesante porque son formas en las cuales la gente en sus entornos puede diferenciar los organismos que tiene. Este otro entonces fue el de los piscívoros, es bien interesante, algo que también marca, digamos, lo que son las dos temporadas que les había comentado contrastantes entre la época de las aguas altas y las aguas bajas, y es que en la época de aguas altas, al haber
la inundación, digamos, en todos los entornos próximos al río y a los lagos, entonces hay una gran cantidad de zonas que son inundadas y eso permite que los organismos pues estén más dispersos en el ambiente. Sin embargo, ecológicamente hablando, esta temporada es en la que vamos a encontrar, digamos, mayor diversidad, ¿sí? Pero es la temporada en la cual para el tema de la pesca pues es más complejo porque los ambientes pues van a presentar muchas más dificultades en la medida de que las artes de pesca no son tan selectivas, lo cual también pues es una ventaja para que se permita también la supervivencia. Y va a ser en la época de aguas bajas donde al haber la mayor concentración de los organismos por esa disminución que también hay en los cuerpos de agua, van a poder estar. Esta entonces es la de los carnívoros. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Porque uno, cualquiera me podría de pronto decir, pero bueno, es un pez que come pescado, pues está comiendo carne, ¿vale? Pero entonces esa piscivoría lo que me está indicando es de que hay una mayor tendencia al consumo de pescados, digamos, de manera mucho más frecuente y de manera mucho más directa. Sin embargo, cuando hablamos de que un animal es carnívoro, él puede alimentarse tanto de insectos, de anfibios, de otros peces, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una mayor diversidad de pronto de organismos que no son necesariamente por ejemplo, el caso de los peces en particular. Este es también muy importante porque esto también nos evidenció algo de lo que ha sido el cambio de las pesquerías a lo largo de los años, y es que hace tal vez unos 30, 40 años, los peces que eran más utilizados y consumidos eran peces tipo cachamas, animales que eran más omnívoros o predadores, digamos, grandes tipo los bagres, ¿sí? Entonces era muy habitual, había una menor presión porque pues había menos personas, había menos artes de pesca, eh, digamos, como tan eh, tan específicos, digamos, como pueden ser las mallas de nylon, que fueron, digamos, de incorporación en este tipo de comunidades a partir de los años 70 provenientes de Brasil, ¿cierto? Pero antes las personas no utilizaban este tipo de redes, utilizaban otras redes de pronto que eran hechas, bueno, es mucho más el ejemplo de comunidades pesqueras en el Caquetá Medio, redes, digamos, de fibras naturales, utilizan mucho más anzuelos, anzuelos que podían ser, antes de hacerlos metálicos, los hacían, digamos, con hueso o con espinas de pescado, ¿cierto? Y comienza a ver también, digamos, a partir de esa incorporación de artes más efectivos, pero que a la vez son mal utilizados, poco selectivos, una disminución de esos peces grandes, y lo que comienza la gente a consumir van a ser peces de este grupo de los detritívoros, donde vamos a tener bocachicos, curimatas, eh, eh, peces que son llamados como chillones y demás, porque también generan ruidos cuando van a ser capturados. Pero lo interesante aquí es de que cambia también la composición de lo que va a ser las fuentes principales de alimento de las personas. Y acá, lo que les decía yo de los omnívoros, donde tenemos peces que pertenecen a diversos grupos taxonómicos y que a su vez hacen uso diferenciado de las fuentes alimenticias. Bueno, y acá entonces la otra que es bien interesante y son los zooplantívoros, porque a pesar de que en estos ambientes pues hay presencia, digamos, de zooplancton pues como componente importante, pero la gran mayoría, digamos, de peces adultos no utiliza esta fuente alimenticia. De pronto muchos más los juveniles sí utilizan. Hay especies que en alguna temporada son comedores de zooplancton y luego van a ser comedores de insectos o de semillas, y solamente, digamos, aquí se encontró, pues para el registro de ese momento, esta especie que es el mapará, que es un bagre, que es el Hippotalmus sedentatus, que se evidenció que sí era un gran comedor de zooplancton, ¿cierto? Y que para las comunidades locales, a pesar de que no era un pez de extracción masiva, pero sí era importante y lo consumían también
con frecuencia. Entonces, este era también parte de esos elementos del conocimiento local. Bueno, y acá entonces pasamos a la temporada de aguas bajas, por eso también el cambio en la coloración, ¿cierto? Donde lo que encontramos es que también los detritívoros eran, primero, muy abundantes, ¿cierto? Eh, eh, esa misma, digamos, categoría incluía diferentes eh, grupos de especies de peces, tanto de siluriformes como de peces de escama, y que seguían siendo, digamos, un componente muy importante a nivel, digamos, de los gremios predominantes en la composición de esa red. Ya aquí entonces a nivel de los piscívoros, como les comentaba, si tenemos los animales confinados durante esa temporada en la cual el espejo de agua es mucho menor, pues va a haber muchísimos más predadores, ¿sí? Entonces es la época en la cual encontramos, por ejemplo, algo de lo cual ya les había comentado antes, y es que el pirarucú, nosotros habíamos asumido pues que estaba extinguido, digamos, en los lagos en los cuales se muestreaba, sí, pero en otros lagos había presencia, digamos, a partir del registro de los pescadores, de lo que nos comentaban, de pirarucú. El problema es de que ya era muy escaso, ¿cierto? Y que usualmente no se le dejaba crecer a veces demasiado, entonces por eso era importante también que estos peces que son, digamos, como tan importantes para el mantenimiento de las buenas condiciones, digamos, ecológicas de un lago de estos, se pudiesen mantener, ¿cierto? Entonces sabíamos de que eso implicaba de que se realizara algún tipo de estrategia, pues, para poder, digamos, mantener los peces en buenas condiciones en cuanto a que se pudieran reproducir. Y lo otro, en esta misma temporada encontramos también la presencia de las rayas, por ejemplo, que son bastante importantes también en cuanto a la predación. Eh, y de la misma forma, entonces, los bagres, como les había comentado, ya no se suelen encontrar muchos, ¿cierto? Algunos de pronto alcanzan a entrar aprovechando pues la oferta, digamos, amplia de alimento, pero en general había un incremento grande de los peces predadores de otros peces. Este de los carnívoros también es muy interesante porque aquí, como les decía yo, con una diversidad tan amplia como la que se presenta en estos ambientes, entonces era también un mosaico a nivel, digamos, evolutivo, si lo hablamos a nivel de peces, porque acá era cuando se evidenciaba, por ejemplo, la presencia del pez pulmonado, que es este que es el Lepidosiren, que en lengua se llama natinga, ¿cierto? Y a su vez, otros peces también, digamos, muy particulares, como son los peces eléctricos, tipo este, que en lengua lo llaman macana, ¿cierto? Que era el Ramphictis marmoratus. Entonces, era también para mostrar cómo estos ambientes permiten también la coexistencia de múltiples especies en la medida de que pueden, pues, abastecerse de los recursos del entorno. Y a nivel de los herbívoros, si nos damos cuenta que entonces ya hay muy poquitos, ¿cierto? Quedan muy poquitos herbívoros que lo que hacen es aprovechar la floración y fructificación de algunas plantas, digamos, que son resistentes a esas condiciones y que tienen sus periodos reproductivos, donde, por ejemplo, por mencionar, se tiene un tipo de arroz amazónico. Sí, les puede parecer interesante, porque uno siempre relaciona arroz con los chinos y con el arroz asiático, pero hay evidencias de que al menos hace unos 4.000 años, ¿cierto? Ya se hacía, digamos, el uso de este tipo de arroz amazónico, que allá las comunidades lo conocen de manera, digamos, general y lo llaman arrocillo. De la misma forma, también hay otra planta que crece en los bordes, digamos, de las orillas de estos lagos, que la denominan tabaquillo, y que es alimento, por ejemplo, de este que es un carácido pequeño. Cuando hablo de pequeño hablamos de unos 8 o 12 centímetros, que es el Iguanodectes spilurus, que lo conocen la gente como sardinita. Bueno, y aquí entonces lo que apreciamos también bien importante es de que hubo un cambio, digamos, drástico a nivel de muchos de los gremios tróficos en cuanto a la composición durante las dos temporadas, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, si nos damos cuenta, los detritívoros siguieron teniendo, digamos, una composición muy importante a nivel de la cantidad de especies que se incluían en ese
gremio, por así decirlo, y que, por ejemplo, los zooplanctívoros, digamos, los pudimos colectar en aguas bajas, ¿cierto? Pero en aguas altas, en este muestreo no los pudimos hallar. Esto otro que también es muy importante y que lo vamos a relacionar también ahora al final es el hecho de que muchas de las especies omnívoras también eran consumidoras importantes de productos vegetales, llámense hojas, flores, frutos, ¿cierto? Principalmente. Y se determinó de que las tres, digamos, familias más importantes que fueron consumidas por diferentes grupos de peces fueron las moráceas, arecáceas y euforbiáceas. Pero lo interesante de acá es de que es una fuente que permite también la subsistencia de muchas de las especies que son importantes para el autoconsumo de las comunidades. Y este que es, digamos, un elemento muy importante y que en cierta medida pues es, digamos, una evidencia, digamos, de un trabajo mancomunado entre diversas entidades, entre los actores locales, con la participación pues de entidades como el Sinchi, como Corpo Amazonía, de los recursos que llegaron de pronto del extranjero, de también el punto focal que se logró determinar de pronto y en que se convirtió de alguna forma la nacional, porque a pesar de que no hubo siempre, digamos, el recurso para estar todos los años, pero en la medida de que de que se pudieran incorporar recursos de fuentes externas, pues siempre se vinculó a las comunidades para seguir en el proceso, y eso permitió que en el año 2016 saliera esta resolución, que fue la 1784, a través de la cual se dio el primer proceso de comanejo entre una asociación de pescadores locales, que se llama TICA, con, digamos, el apoyo y con la autorización de la Autoridad Nacional Acuícola y Pesquera, que es la AUNAP. Entonces, este fue un proceso que llegó, digamos, a este resultado muy interesante, ¿sí? Y que también, digamos, por la misma voluntad de las personas involucradas, de alguna manera, pues también han podido continuar. Y en la actualidad, a partir de una conversación que tuve hace pocos días, digamos, con los amigos pescadores, se ha logrado también, digamos, buscar recursos para poder volver a establecer los monitoreos de pesca, ¿cierto? Para poder mantener esas reglas que permitan la supervivencia, digamos, de los peces y que las comunidades pues también tengan ese recurso y su seguridad alimenticia pues de alguna manera también pueda persistir. Y lo otro es de que a través de ese trabajo comunitario también han fortalecido pues digamos su presencia, su participación y su manera de conservar los recursos de tal suerte que ellos ahora también están manejando mucho el tema de evitar la deforestación de esos árboles que les digo que son tan importantes porque muchos de ellos son utilizados para extracción de maderas finas, pero las comunidades se han apropiado de eso y ahorita han desarrollado proyectos también encaminados a reforestar y mantener esos pepeaderos porque saben que es parte importante para el mantenimiento de la pesca. Y acá viene entonces posteriormente este otro aspecto que les había comentado, que es el manejo de las pesquerías ornamentales, ¿cierto? Porque, como les decía, los pescadores también de alguna manera podemos decir que son multipropósitos. ¿Por qué? Sea una temporada en la cual se puede pescar para subsistencia y vender, se hace. Pero si en otro momento lo que hay es pues peces solo de pronto pequeños que no se van a utilizar para consumo, pues ellos de alguna forma pues también han aprendido a utilizar, digamos, esas fuentes y por eso nos parece importante también poder registrar un poco qué era lo que ellos sabían acerca de esos peces con los cuales tenían esa relación también tan directa. Entonces, ¿de qué manera se hizo? A través de unas entrevistas estructuradas con 20 pescadores indígenas, principalmente pues de la comunidad de la playa, ¿cierto? Que realizaban labores como dice ahí de gramaloteros. ¿Qué es eso del gramalotero? El gramalote es esas plantas acuáticas tipo pastos, ¿cierto? Que crecen en los lagos y debajo de las cuales se establecen sitios en los cuales se desarrollan muchas especies.
Y piaveros, porque como les había dicho, piava es la denominación de peces pequeños, que muchos utilizan como ornamentales, que se da en Brasil. De la misma forma, entonces, se hicieron acompañamientos de faenas de pesca en quebradas de aguas negras. Y aquí es importante también señalar de que en la Amazonía, a partir de los trabajos de Scioli del 51, se identificaron básicamente tres tipos de aguas por coloración, pero a su vez esa coloración está también relacionada con características físico-químicas distintas, en las cuales se diferencian aguas negras, que son básicamente las que tienen esos colores casi de la Coca-Cola, del agua de panela, pues bien oscura, producto de los taninos que le generan las plantas que caen en el agua. Las aguas de blancas, que más que blancas serían aguas de color café barroso, ¿cierto? Y las aguas transparentes. Cada una de estas aguas tiene unos orígenes, digamos, distintos y características importantes. Para que se den una idea, el río Amazonas es un río de aguas blancas, ¿cierto? Porque es alimentado principalmente por fuentes que nacen, digamos, en los Andes. Entonces, esos suelos de los Andes que son llevados por el agua le van a dar esa coloración así barrosa. Mientras las aguas negras y las aguas, digamos, claras son de origen mucho más de ambientes rocosos más antiguos. No olvidemos que perfectamente en la Amazonía podemos hablar de sectores en los cuales hay antigüedades de varios miles de años, de rocas tipo el Cratón que se encuentra, digamos, en Baupés, y esos ambientes tan antiguos se han, digamos, erosionado a lo largo del tiempo, pero han sido la fuente en la cual surgen estas fuentes de agua de esos dos tipos de coloración diferentes. Eh, y eso es bien importante porque cada tipo de agua también tiene una composición de peces que puede ser distinta. Entonces ahí, a partir del trabajo, digamos, que había realizado el compañero Jesús Damaso y colaboradores de la cartilla que vimos, se establecieron 5 especies que pueden tener, digamos, importancia y de las cuales se habían hecho, digamos, unas investigaciones previas de aspectos de su alimentación, ¿cierto? Pero queríamos saber un poco más acerca de su ecología basándonos en el conocimiento local. Entonces acá es para que vean, este es el tipo de malla que se utiliza, ¿cierto? Este es un tipo de sardinita que es el brícono, ¿cierto? Y que es también utilizado, digamos, como ornamental. Entonces era para que lo reconocieran un poquito. Y esto es, digamos, esa caracterización desde el conocimiento local, donde este mismo amigo y artista que es Jesús Damaso, pues él elaboró, digamos, esto que estamos observando, que es lo que sería los peces de una quebrada durante la época de aguas altas. Si se dan cuenta, miren la cantidad de frutos que se evidencian aquí de los árboles, cómo caen en el agua y cómo los peces los consumen, exacto, ¿cierto? Pero a su vez, miren que el artista indígena tiene la capacidad de ayudar a diferenciar los componentes también a nivel de los diferentes ambientes. ¿Sí? ¿Por qué les hablo de ambientes? Miren ustedes que aquí se evidencian las rayas, que son animales mucho más del ventos, de la parte del fondo, algunos bagres, como pueden ser este tipo, digamos, de ellos lo suelen denominar, digamos, como cuchitas y demás, a este tipo, digamos, de siluriformes, que son habitantes, digamos, de las raíces, ¿cierto? O lo que sucede acá, miren, acá lo que tenemos es el temblón, ¿cierto? Que sale de estos ambientes inundados y también otros de los gimnotiformes que pueden encontrarse ahí. Esto es para la temporada de aguas altas. Y miren el contraste para la época de aguas bajas, donde los peces van a estar mucho más dispersos y los ambientes, digamos, ya no van a ser, digamos, como tan particulares, porque si se dan cuenta, que es lo que evidenciamos acá, que los cuerpos de agua, digamos, se han reducido mucho, ¿cierto? Ya se ven zonas de playa y a su vez el canal principal tiene presencia de muchas más especies, pero a su vez también al haber la conectividad, muchos de estos peces van a salir bien sea a los lagos o a cuerpos de agua más grandes. Entonces, a partir de eso, y aquí también contando con la
magia, digamos, de la ilustración desde el conocimiento local. Entonces, se hizo, esto que les voy a mostrar aquí son las imágenes y las fichas elaboradas a partir de ese conocimiento, digamos, local de esas 5 especies, donde pues aquí vemos algo como es el nombre común. Esta es una especie bujurquina que está, pues digamos, en proceso de identificación, pero que en lengua se llama Chuna amatuki, ¿cierto? Que tiene un tamaño aproximado de 15 centímetros. Miren los detalles, por ejemplo, del indígena, que evidencia siempre organismos que se ven mucho más vivos, ¿cierto? Por eso las burbujas de agua, y donde da esas características generales que tomamos, que fueron la alimentación, el proceso migratorio, la reproducción, cómo es su desplazamiento, aspectos de su ecología, o sea, quién se lo come, ¿cierto? Si se captura, digamos, con qué tipo de aparejos es y cuáles pueden ser sus diferentes tipos de uso. Entonces, esto también ayuda, digamos, a identificar ciertas preferencias, ¿cierto? Y aspectos relacionados a cómo sería, digamos, el manejo en una eventual posibilidad de utilizar estas especies, digamos, cuando se hace piscicultura, digamos, desde la utilización, digamos, de piscinas para esa actividad. Pero entonces aquí también lo interesante era cómo estas personas reconocían las diferentes dietas que tenían, por ejemplo, los peces, que no es lo mismo lo que utilizan en aguas altas o en aguas bajas, ¿cierto? Y lo otro también muy interesante es que estos peces que eran de tamaño, digamos, mediano, también eran consumidos. Y por ejemplo, aquí se habla de esto que es la patarasca, que es un tipo de consumo del pescado en hojas puede ser de platanera, ¿cierto? En tipo de mazamorra, ¿cierto? Entonces, con lo cual también se está mostrando la diversidad de preparaciones que pueden tener también estos peces. Miren este otro que es uno de los tantos matupirí, este es el Tetragонopterus argenteus. Otro aspecto que quiero llamar la atención es la calidad, digamos, del dibujo en la medida de que es casi una fotografía, digamos, del pez, porque las personas reconocen muy bien. Y si uno mira, digamos, en una guía taxonómica, uno va a ver que un carácter diagnóstico importante es, por ejemplo, ese tipo de manchas que están próximas al opérculo. ¿Qué es el opérculo? Esa como tapita que se ve en la parte de atrás del ojo, ¿cierto? Y son caracteres diagnósticos bien interesantes que manejan los conocedores desde su experiencia con los organismos. Desde acá, por ejemplo, lo que se plantea importante es el tipo de alimentación, y esto a su vez también es un reto importante porque hay un montón de nombres de plantas locales de las cuales pues todavía no tenemos la certeza de cuál es su nombre científico. Nos falta, digamos, poder tener más muestras para poderlas llevar de pronto a laboratorio y que nos ayuden, digamos, los botánicos para poderla identificar mejor, pero es también la diversidad de que el mismo organismo consume múltiples alimentos en diversos momentos y que ese conocimiento, digamos, de este tipo de alimentación también es fundamental para saber hacia dónde encaminar los procesos tipo conservación de los bosques, ¿cierto? Como fuente de alimento de muchas especies, en este caso, por ejemplo, de los peces. Pero otros elementos importantes es cuándo sucede la reproducción, cómo es ese mismo proceso, porque, digamos, vamos a mostrar la parte, perdón, aquí lo pasamos. Mientras este, que es un pez cíclido, suele andar en parejas, ¿cierto? Y en aguas poco profundas y tiene un cuidado parental por parte del macho y la hembra, ¿cierto? Sucede que este, que es un carácido, no tiene ningún tipo de cuidado parental. Sucede que los huevos son botados en el río, ¿cierto? O hacia las bocanas y fertilizadas por el macho. Las larvas entran a los lagos, se alimentan y se siguen desarrollando ahí. Acá, este es otro que me parece muy importante porque lo que se ve en la parte inferior, ese bagre es la piraíba, que es el bagre más grande, digamos, que tienen las aguas amazónicas y que en ciertas temporadas, cuando los cardúmenes, digamos, de los matupiris son abundantes, suele salir a cazarlos desde el conocimiento local. Esta es una imagen que fue
digamos, realizada por un sabedor y pintor indígena que fue ganador en el año 2018 del premio de la Fundación Luis Ángel Escobar a el mejor libro, digamos, sobre, digamos, de la temática del manejo de los recursos naturales. Entonces es uno de los primeros libros producto del conocimiento local en diálogo con el conocimiento científico que logra ese reconocimiento. Aquí este otro que tenemos entonces es una sardinita muy pequeña, ¿cierto? Como se darán cuenta son 2 centímetros, a la cual se llama ire, la cual se utiliza principalmente también como carnada, no se utiliza, digamos, para consumo, a menos de que pues, no hubiese nada más que pescar, pero usualmente con tanta diversidad de peces, pues ellos, o sea, hablo en este caso de los pescadores, pues van a preferir animales mucho más grandes. Y miren también este aspecto interesante y es que en la ecología entonces también los sabedores, en este caso los piaveros, logran, digamos, registrar que animales como la nutria, como los murciélagos, son predadores fuertes, digamos, de estos tipos de pececitos. Y lo otro es de que durante la temporada del friaje, que les digo que es ese descenso de temperatura que se evidencia en la región amazónica, el pez, por la carencia de oxígeno disuelto en el agua, sale a boquear. ¿Y qué es boquear? Que el animal saca la boca, digamos, de la superficie del agua para tratar de atrapar, digamos, el oxígeno que se encuentra, digamos, en la parte, digamos, que sería el límite entre la atmósfera con, el agua propiamente dicho. A eso es de lo que se denomina, digamos, boquear. Miren aquí este otro que es otro tipo de matupirí, pero es el matupirí blanco. Si se dan cuenta, no tiene los mismos patrones de manchas y, por ejemplo, la aleta que se encuentra en la parte de abajo, la más amplia, que es la aleta anal, no tiene la coloración rojiza tan fuerte como la que tenía el matupirí anterior. Entonces, también es algo de la forma en la cual las personas lo pueden identificar fácilmente. Y acá lo mismo entonces las personas, como este es un pez también de tamaño un poco mayor, lo utilizan para consumo, ¿sí? Hablan ahí de que se utiliza como mazamorra o asadito y también se vende como ornamental. Y otro aspecto bien interesante que vale la pena entonces es que este es uno de los peces que puede también en época de aguas bajas consumir las semillas del tabaquillo, que fue la planta que les dije yo que se suele evidenciar, pues es en la época de aguas bajas. Bueno, miren este otro aspecto bien interesante y es la denominada nichera, ¿cierto? Que es otra sardinita pequeña, un poquito mayor que el emigramos que vimos antes, que puede llegar a tener unos 4 centímetros, ¿cierto? Es también lo interesante que el artista logra evidenciar que el animal es casi transparente, por eso es que se ve esa parte media, digamos, que sería lo que correspondería, digamos, a la parte, digamos, del interior del pez, porque el animal es casi transparente. Entonces eso lo logra manifestar también aquí el artista. Y lo otro aquí bien interesante entonces es que de cada uno de estos peces que logramos comenzar a tomar la información, pues ellos también nos explicaron lo que reconocían, digamos, de la ecología básica. Y también, por ejemplo, de esta sardinita, se comentó que también se encuentra, digamos, boqueando cuando se presenta el friaje. O sea, no es una característica, digamos, de todos los peces, pero los que tienen una mayor dependencia, digamos, de buena cantidad de oxígeno, van a tener que hacerlo pues como estrategia de supervivencia, porque en esa época de friaje también hay gran mortalidad debido a que hay un recambio entre las aguas anóxicas del fondo, ¿cierto?, con el agua superficial. Y esto otro que también me pareció muy importante y es también una forma en la cual, digamos, podemos también direccionar muchas de estas investigaciones es que a través de una fundación de amigos con la cual yo he trabajado que se llama la Fundación Grupo PROA,
se comenzaron a desarrollar también estrategias encaminadas a que ese tipo de conocimiento pues se pudiese también transmitir y servir para procesos educativos. Y en esa medida entonces, en el año 2017 entonces se logró a través ya de un trabajo que venía desarrollándose desde tiempo atrás, la impresión de esto que es una cartilla de conocimiento local que se llamó la selva, la vida de la selva inundable, ¿cierto? Y como su nombre lo indica, es una guía de campo para establecer, digamos, cuál es la diversidad de organismos presentes en los ambientes de los lagos de Yaguarcaca y Tarapoto. ¿Por qué son tan importantes este par de nombres? Porque son realmente los dos lagos en la Amazonía colombiana en los cuales se ha realizado, digamos, mucha investigación. Otro lago también importante es el lago Taraira, ¿cierto? En el cual también se han hecho investigaciones importantes, pero realmente en Tarapoto y en Yaguarcaca ha sido de los lagos en los cuales se ha podido hacer, digamos, una caracterización importante, pero como les digo, sin poder decir de que conocemos, digamos, cómo es realmente todavía el funcionamiento de estos ecosistemas, es algo que estamos en proceso. Y miren lo interesante también de esta cartilla, y es que lo que está diciendo que es Toru Naneshiga Arukua es conociendo mi territorio. O sea, esos elementos son muy importantes para que las personas puedan reconocer qué es lo que hay en su territorio, y a pesar de que muchos ya lo saben, pero no hay que dejar de lado de que principalmente también ahorita como producto de la pandemia en las comunidades indígenas el efecto ha sido muy fuerte. O sea, muchas personas mayores, digamos, han sido los más afectados, y eso incide también en que mucho de ese conocimiento se pierde. Entonces, si no hay la posibilidad de desarrollar estrategias a través de las cuales poder mantener esos conocimientos y de poderlos transmitir, es una pérdida, digamos, invaluable la que se presenta. Y esta cartilla entonces también estuvo diseñada para, como se ve aquí entonces en esta imagen, tomar elementos como la época de floración, de fructificación, en el caso, digamos, de las plantas, de características, digamos, morfológicas, como puede ser presencia de exudados, tipo de corteza, olor, características florales, características de las hojas, como pueden ser la venación, ¿cierto? Y en el caso de los peces, que fue el elemento donde yo pude aportar, entonces, cuáles eran las características también a nivel ecológico. ¿Sí? Esta es bien interesante porque esta especie, por ejemplo, de piraña, todavía está, digamos, por identificar. Es una piraña que no tenemos registrada antes, digamos, en los lagos de Yaguarcaca, pero que los sabedores locales, pues sí la tenían, digamos, ya identificada, pero desde el conocimiento científico todavía falta, digamos, esa parte de la identificación, digamos, como más clara, como les comento. Y esto otro que también me parece muy importante, y es cómo desde ese proceso, digamos, de incorporación de ese conocimiento local y de esas características que ellos manejan, puede ser también un elemento importante para que nosotros que estamos de pronto en otros entornos y que a veces no tenemos la facilidad de poder acceder a esas comunidades o a esos tipos de ambientes, ¿cómo podemos de pronto aproximarnos de alguna forma? Entonces, a través de una eh, idea que se nos ocurrió con un estudiante de la Universidad Pedagógica, que es en la que yo estoy laborando, se logró presentar esto que fue algo que denominamos el árbol de los peces y que se basa en ese conocimiento local. Es más, las figuras fueron elaboradas a partir de las imágenes que se tenían de la cartilla de conocimiento local de los lagos de Yaguarcaca, ¿sí? Y con eso se creó, digamos, un modelo para poder explicar, digamos, a partir de lo que es el tratar de entender esos sistemas dinámicos y en gran medida complejos, como pueden ser los de los bosques inundables, cómo se presentaba, digamos, esa
característica y cómo poderlo entender. Entonces, aquí tuvimos la posibilidad y acá tenemos, digamos, el registro de un trabajo que presentamos en el Congreso Nacional de Ciencias Biológicas del año 2018, donde que fue un árbol que se desarrolló, digamos, de manera, digamos, a modo de una pequeña maqueta, por así llamarlo, mostrábamos las características principales que tiene el bosque inundable y como el enfoque era dado hacia los peces, entonces también un poco cuáles eran como esos tipos de peces que se podían encontrar, digamos, en el bosque inundable, para que se den una idea. Entonces la parte que se ve, digamos, esto fue elaborado con una sombrilla, ¿sí? Y la parte superior sería, digamos, la parte de la cubierta vegetal. Todo lo que se ve colgando serían pues las lianas enredaderas, a la cual estaban asociados también insectos y muchos otros organismos que al caer en el agua, que sería lo que se ve en la parte café, eran, digamos, fuente para la alimentación, digamos, de los peces, pero a su vez los peces con una diferenciación también que se hizo en cuanto a las formas, entonces se podía enseñar conceptos como la ecomorfología, ¿cierto? Asociada en cuanto a formas y ambientes, por ejemplo, para el tema de el desplazamiento, digamos, de los peces en los diferentes ambientes a partir de la misma forma de los cuerpos de los peces como tal. Bueno, entonces ya llegamos a la parte de las conclusiones. Esa sí me voy a permitir leerla, porque me parece muy importante también el poder, digamos, como resaltar, digamos, lo que este trabajo tan, tan rico y, digamos, tan especial que he tenido la posibilidad de poder desarrollar, digamos, con los amigos de las comunidades, pues me ha permitido y lo que ha sido también para mi desarrollo profesional. Y entonces las leo a continuación. El intercambio de saberes permite un mayor acercamiento al conocimiento y comprensión de la dinámica de los lagos de Yaguartaca. El manejo participativo y vinculante con los diferentes usuarios de los insumos es fundamental para cualquier proceso de manejo y conservación de, bueno, aquí ya no lo vamos a llamar como recursos pesqueros, sino como unas fuentes alimenticias, digamos, es esta idea del mismo recurso como tal, es algo que hay que también ir cambiando en nuestro discurso porque la naturaleza no es lo que tenemos como si esto fuera un supermercado, ¿vale? Pero es entender de que realmente todos tenemos una función y en esa medida en algún momento nosotros también volveremos a ser parte del ciclo de la tierra, el ciclo del agua, pues entonces ahí estamos todos. La capacidad artística que desarrollan algunos de los conocedores locales permite una mejor aproximación a las características ecológicas de la ictiofauna y su entorno. La preservación de la ictiofauna y los ecosistemas acuáticos amazónicos requiere un manejo concertado que permita su permanencia y viabilidad ecológica. La utilización del conocimiento local sobre la obtención de las fuentes alimenticias permitió la mayor incorporación de elementos constitutivos de la red trófica de los lagos. O sea, eso fue producto, digamos, de lo que pudimos hacer con la compilación de los cuadernos que llevaron de manera pues muy juiciosa los pescadores a lo largo del año. El conocimiento local puede servir como elemento en la toma de decisiones de los recursos naturales de las comunidades locales, porque son ellos directamente los que, a partir de esas afectaciones que tengan en esos recursos, son los que también se van a ver pues, más directamente afectados. ¿Sí? La recopilación de los conocimientos tradicionales permite fortalecer procesos para el reconocimiento institucional de los grupos indígenas, porque pues a pesar de que hay toda una tradición y hay unos procesos, digamos, muy dinámicos y muy fuertes desde las mismas comunidades, el mismo acercamiento, digamos, hacia este sistema occidental, pues en muchos casos ha sido supremamente lesivo, ¿sí? Y si no hay la forma en la cual nosotros tratemos de apoyar esos procesos para que se sigan manteniendo, pues la posibilidad de la pérdida, digamos, de todo ese conocimiento y de toda esa forma realmente de ver y de poder mantenerse y mantener el mundo, se va a terminar. Y
Decir entonces que estas obras artísticas que vimos en esta presentación fueron producto de conocedores locales, que fueron en este caso Jesús Damaso Johnny, de la etnia ticuna, del resguardo de la playa, el amigo y compañero Confucio Hernández de la etnia Muina en Podé, del Caquetá, y también el compañero Enrique Hernández de la misma etnia también del sector del medio Caquetá. Y como dicen en Ticuna, entonces, Muishima, que quiere decir hasta luego, y ahí entonces quedan pues los datos de mi dirección del correo electrónico y con el mayor gusto, si quieren, pues ahí entonces en el enlace este que está en ResearchGate, pueden también descargar algunos de los trabajos que hemos podido elaborar y que pues espero que también les puedan ser muy útiles en sus diferentes procesos, o también así sea por la curiosidad pues que hace que el hombre siempre de alguna manera pues tenga la posibilidad de acceder pues a nuevos espacios y a abrir muchas puertas. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, chicos, si desean, entonces, pues este es el momento para que podamos, entonces, eh, contestar pues las preguntas o las inquietudes o lo que quieran de pronto, pues comentar para el tema de este trabajo que les acabo de presentar. Lo podemos hacer de dos formas. Si quieren inicialmente, los que quieran, lo pueden hacer, digamos, a través de la pregunta, ¿cierto? Del micrófono y posteriormente entonces pues les voy a leer aquí los aspectos de lo que diga de pronto en el chat también de pronto de las dudas. Entonces, los que deseen, con mucho gusto, los escuchamos. Si gustan pueden levantar la mano y También. les vamos dando entonces un turno para pues realizar sus preguntas. Si no, pues te quería comentar, Edgar, que hay unas preguntas ya en el chat, Ok. entonces podemos seguir revisando mientras alguien se anima a abrir el micrófono. Vale, muy bien. Es que aquí alcanzo a ver solamente, a ver, pues vamos a irlas leyendo, claro que sí, puede ser. Eh, bueno, entonces aquí está, aquí entonces Cristian Camilo, ¿esta red está basada solo en contenidos estomacales o está soportada por isótopos? De momento eso está básicamente soportado por contenidos estomacales. Tenemos unos datos de isótopos, pero ha faltado de pronto pues, poder concertar de pronto con otras personas que quieran de pronto vincularse, digamos, para hacer el análisis correspondiente, porque realmente los datos están. Falta es de pronto, digamos, el análisis y de la misma forma, pues también una invitación a si alguien quiere de pronto vincularse, porque tenemos, digamos, de esta matriz salieron o sea, múltiples elementos y sería muy interesante también poder, digamos, llegar a algo un poco más fino en la medida del mismo uso de los isótopos, porque lo interesante es que los datos, digamos, están, faltan son realmente los análisis, pero es algo que está, digamos, también en posibilidad de poderse realizar y ojalá pues lo podamos también ir concretando. Esto fue lo que dice aquí Cristian Camilo Martínez. Se debido al aumento demográfico tanto indígena como colón en la región, se está disminuyendo el stock pesquero. Los pescadores cada vez están teniendo que ir a las lagunas más lejanas para pescar. ¿Qué estrategia de conservación desde la perspectiva de trabajo con comunidades se están desarrollando en la región? Digamos, algo que se ha planteado que es una posibilidad de manejo real, pero que también implica, digamos, una mayor, digamos, posibilidad, digamos, de asociación de las personas es tal vez la estrategia que se ha utilizado en Mamiragua, como ejemplo, en Brasil, donde lo que se ha hecho es rotación de los lagos. ¿Ya? ¿Y eso en qué sentido va? Que
a partir, digamos, de ya tener una estimación, digamos, de especies, como les decía yo, tipo el pirarucú, se puede, digamos, realizar, digamos, una cosecha a partir de poder decir, miren, en este lago tenemos tal cantidad de, digamos, de especies que reproductivamente, digamos, son viables de poder utilizar, vamos a utilizar tantos y dejamos el resto, ¿cierto? Y de esa forma se hace en otros lagos, pero dejando unos como stock que no se van a utilizar, ¿cierto? Donde se dice, no, este lago este año no se va a utilizar, vamos a dejarlo que prácticamente se mantenga, digamos, sin ningún tipo de presión por parte de extracción pesquera, y eso ha permitido también que las poblaciones que en algún momento estuvieron también muy disminuidas se puedan, digamos, incrementar. Eso es un aspecto importante. Lo otro es también que las mismas comunidades, digamos, sientan el apoyo del Estado en la medida de que estos acuerdos también vayan acompañados de que las entidades los apoyen, o sea, de que haya alguien que cuando les digan a una persona que está extrayendo pesca, digamos, de manera descontrolada o con artes que no son los adecuados, oigan, mira, es que este territorio es de nosotros y tenemos esta reglamentación que se debe respetar. Entonces, hay ese acompañamiento porque también de otra forma están muy, digamos, supeditados a que se pasen por encima pues ese tipo de reglamentaciones, y en zonas, por ejemplo, donde tenemos pues una presión de pesca, digamos, fuerte, estamos hablando de una zona de 3 países donde perfectamente pueden entrar barcos de mayor calado de las otras 2 naciones. Entonces es importante ese tipo de, de, digamos, de acompañamiento como tal. Bueno, por acá, ¿qué más? Bueno, básicamente aquí lo que encontramos es que les gustó pues a muchas personas el trabajo, lo cual me, pues me llena de orgullo por saber que es una forma de poderlo mostrar, digamos, a ustedes, y que esto no se quede de pronto en un proceso del cual pues no se sepa. Y acá veo Ginette Samantha Buitrago dice, muchas gracias, me gustaría saber si han implementado algún sistema de producción controlada en la región con el fin de mantener una fuente alimenticia constante, proteína de origen animal, y de esta manera también conservar las especies por medio de procesos reproductivos. Hay una realidad que se comentó aquí, Ginette, que pues, lamentablemente pues, hace parte también como de los procesos culturales, y es que no es fácil llegar a establecer procesos, digamos, de piscicultura dentro de las comunidades. Por varias razones. Una, porque el mismo, digamos, desarrollo, digamos, de las comunidades siempre ha estado muy, digamos, muy direccionado por lo que es el comportamiento de la misma selva y del río. Entonces, para una persona de comunidad, el hecho de pensarse en que voy a tener confinados unos peces y los voy a alimentar con concentrado, donde la gente ni siquiera muchas veces tiene para poder comprar su comida diaria, es muy complejo. O sea, yo tuve la posibilidad de conocer de primera mano varios intentos, digamos, de este tipo de piscicultura con las comunidades, y realmente no dieron éxito en la medida de que apenas los animales pues tenían un tamaño como adecuado para consumo, llegaban y se los llevaban y se perdía, digamos, todo lo que era la infraestructura y demás, y después se iban llevando como las cosas. Entonces, primero es también como un cambio de mentalidad y de enfoque hacia cómo desde un trabajo comunitario, pues eso tendría, digamos, una posibilidad de servir, digamos, también para elemento de apropiación, ¿cierto? De alguna forma. Pero pues es un proceso que también implicaría una serie de factores pues también sociales y educativos pues también distintos. Porque por parte, digamos, de colonos o de personas que han llegado de otras partes, pues sí, que hay procesos de piscicultura, tanto a nivel de pesca para consumo, por ejemplo, de bricón, de colosoma, y de ornamentales, ¿cierto? Pero a nivel de las comunidades es algo bien complejo, y en general lo que se hace es extracción más del medio. Sin embargo, pues esos acuerdos de pesca lo que intentan es que
esa extracción pues tenga algún tipo de reglamentación que permita pues que la pesca como tal y los otros organismos asociados pues no lleguen a un punto de extinción y que haya pues muchas problemáticas porque la gente llegaría a un problema en el cual pues ya no va a tener ninguna fuente alimenticia. Y aquí dice entonces Adriana Patricia, excelente investigación colaborativa con la comunidad, será muy útil para los diseños de dietas para peces cultivados como cachicos, llamas y cachamas en sistemas de agroacuicultura, no solo en la Amazonía, sino en otras regiones del país. Pues miren, es que la idea también es que si hay esa posibilidad del conocimiento local de la identificación de los organismos, de que sean los mismos habitantes de los territorios los que nos enseñen también a nosotros como investigadores qué es lo que comen, dónde lo comen, cómo es la dinámica de los ambientes, pues eso permite, digamos, una mayor fortaleza de procesos que es, usualmente si lo que hacemos son esas visitas esporádicas a los sitios y pensar que con 2 o 3 sacadas de pronto de muestras vamos a tener como una idea del proceso, realmente eso no creo que lleva a ningún lado, ¿cierto? Los mismos habitantes de los territorios los que conocen las dinámicas y han estado, digamos, de alguna manera, pues conviviendo y aprendiendo, digamos, de esos organismos. Entonces, esa idea es que pueda, digamos, también implantarse en otras partes del mundo, porque el potencial es todo, ¿cierto? Todas las personas tenemos la capacidad de pronto de una ilustración, un relato, todos tenemos una forma en que podemos de pronto ser más prácticos para expresar lo que sabemos o lo que podemos también de pronto tratar de transmitir. Entonces va un poco como en eso. Bueno, y otra cosa aquí a Brigitte, primero que muchas saludes, y comenta ella, se ha pensado realizar una exhibición de las obras creadas como material cultural de las comunidades, porque hay un gran material de divulgación de los artistas y como recurso de ilustración científica. Realmente se han comenzado a hacer algunos acercamientos y en ese sentido la obra que yo les comentaba de Confucio, es digamos un elemento muy importante, vale la pena. Es un libro que se llama la Piraíba, el gran bagre amazónico y que se puede comprar. Es una obra espectacular porque permite tanto la aproximación hacia cómo la visión indígena, por ejemplo, puede ilustrar un pez de noche, ¿cierto? Entender cómo puede cazar un pez de noche, porque o sea, realmente no hay cómo bajar a filmarlo y en ambientes, por ejemplo, donde el agua es absolutamente turbia, café, o sea, pero parte de la experiencia entre los pescadores tradicionales, la gente, digamos, de la ciencia, el ilustrador científico que conoce su territorio, entonces es la forma en la cual este tipo de procesos se pueden desarrollar. Y de la misma forma, pues yo también a partir de las clases y digamos, el proceso que llevamos con los chicos, intento aproximarlos también como a este tipo de realidades, pues a través de la imagen, ¿no? Creo que es una forma, digamos, ante todo válida y como les decía yo, un lenguaje universal que una persona de Australia, de la China, de Colombia, va a entender como el organismo en movimiento, pero en esa dinámica y que a través de alguien que ayude como a orientar el discurso, pues con mucha más facilidad vamos a entender los procesos, ¿vale? Entonces, creo que eso es lo que veo aquí de momento por el chat y a ustedes, pues ahí, las gracias pues también por el haber participado y no sé si alguien tenga de pronto alguna pregunta que quiere expresar y con mucho gusto también la podemos responder. Marco, muchas gracias. Marco es un estudiante que está próximo ya para terminar en la licenciatura y un artista impresionante y me alegra mucho pues, que te guste este aspecto porque tú también conviviste en la Amazonía y sabes la calidad de los elementos que desde las comunidades locales se realizan. Bueno, y aquí Brigitte me dice, ¿nos puedes compartir los accesos de los libros que presentaste? Muchos de los, pues Brigitte, como te decía, muchos están entonces en la página del ResearchGate, busca Edgar Prieto ResearchGate y están, digamos, la gran mayoría, y si de pronto pues, necesitas algún otro más, al correo
que coloqué, pues también ahí lo podemos hacer. Yo con mucho gusto pues también. Claro que la idea es siempre compartir y que este conocimiento sea algo como debe ser, algo para todos. Ah, listo, entonces ya les escribo el correo. Permítanme. Entonces, no sé por qué a veces me molesta la... Ya, ya. Ujú. No, perdón, espera, ya lo corrijo, espérame. Ya se los acabo de escribir ahí en el chat y con mucho gusto ahí se puede muy bien. Y dice Eliana, ¿existe alguna investigación que esté observando la afectación en los peces que tiene la quema de la Amazonía, en todo lo que necesitan las especies en esa biodiversidad? Realmente hay trabajos ahorita desde producción brasilera, en los cuales estamos viendo que, especialmente en